está trabajando. Y bueno, nada, agradecerle muchísimo. Hay gente que ha venido muy lejos. Bueno, esperemos disfrutarlo. Esta jornada es por la concientización del uso racional de antimicrobianos que promueve la Organización Mundial de la Salud todos los años entre el 18 y el 24 de noviembre. Nosotros, como somos muy adelantados en este hospital, lo hicimos antes, como para ir avisando de que hay que utilizar los antibióticos en forma pensante. Hay que pensar en ellos y en la resistencia antimicrobiana que está difícil, está muy difícil, y a pesar de que hay nuevos antibióticos, algunos, no tanto como nos gustaría, digamos, más no es mejor. En realidad pensar es mejor, ¿no? Y utilizarlos adecuadamente. Así que bueno, yo le voy a dar el paso para la primera disertante, Claudia Daniela Pausta, a pesar de que ella se hace llamar Daniela, y va a hablar sobre bacilos gram negativos multiresistentes, sobre la multiresistencia, una epidemia sin vacuna, lamentablemente. Pero esperemos que haya más antibióticos. Adelante, gracias Daniela. Bueno, buenos días. Yo les voy a contar un poquito cuál es el panorama de estos bacilos multiresistentes. Mostrándole datos principalmente de lo que es la sensibilidad de lo que tenemos a nivel país y a nivel de la Argentina, principalmente de este hospital, donde, bueno, lamentablemente voy a tener que hablar mal de la sala que promociona el curso, ¿no? Porque es quienes tienen los principales bacilos multiresistentes. Siguiente. Esta es la nueva categoría de la OMS, que es reciente, en donde pueden ver diferentes tipos de prioridades según los microorganismos y sus resistencias, donde nosotros contamos con muchos de ellos, ¿sí? ¿Puedes poner la siguiente? Donde hoy la charla principalmente va con los bacilos, no, anterior. Va con los bacilos multiresistentes, ¿sí? Que tienen la Acinetobacter baumannii, que es hoy uno de los principales problemas de tratamiento, los enterobacteriales resistentes a carbapenems, que cada vez son más, y aquellos que son resistentes también a los con una simple BLE, que se están considerando como de prioridad crítica, principalmente porque antes era una BLE que estaba solamente en el hospital y ahora lamentablemente se ha distribuido a nivel ambulatorio, ¿sí? Y por supuesto también está la Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenem, que se considera como prioridad alta. Siguiente. Estos son los últimos datos de la RAM, teniendo en cuenta la mortalidad de los pacientes culpa de las multiresistencias, donde los bacilos gram negativos no son una excepción, y se cree que hay un panorama bastante turbio, porque sin nuevas drogas, lamentablemente, van a generar muchísimas más muertes, y bueno, esto es difícil de poder parar. Siguiente. Este es un trabajo que hizo la red HUNET. Para aquellos que no conocen, el sistema HUNET es un sistema que propio del Malgram, y ellos se encargan de recolectar datos de todo el país, ¿sí? En la cual hicieron este lindo trabajo en la cual, que muestra las diferencias o los aumentos en realidad de multiresistencia que hubo antes de la pandemia y después de la pandemia. ¿Sí? Como van a ver, hay un aumento bastante desmedido de lo que fue la Klebsiella pneumoniae multiresistente, que es a expensas principalmente de una carbapenemasa. También hubo un aumento muy grande de lo que es el Acinetobacter baumannii, mientras que había instituciones que tenían Acinetobacter baumannii sensibles a varios de los antibióticos. Hoy prácticamente el 90% de los Acinetobacter baumannii tiene una multiresistencia y que no deja muchas alternativas de tratamiento. Y lo único interesante que no es un bacilo, sino que es un coco. Fíjense cómo ha bajado la meticilina resistencia del Staphylococcus aureus, y este hospital no fue la excepción a eso. Por suerte hoy tenemos una disminución de una resistencia, meticilina resistencia del 30%, mientras que antes estábamos al 60%, ¿sí? Pero esto también llevó a que aumentara la resistencia, por ejemplo, a macrólidos, porque se pasó al uso de macrólidos y esto hizo que, lamentablemente, hubo un cambio en lo que es la resistencia. ¿Sí? Siguiente.
Bueno, mecanismos de resistencia en bacilos gram negativos. De los enzimáticos podemos tener una brea, que esto ya es muy común entre todos los bacilos, ya sea ambulatorio o de internación, que es una beta-lactamasa de espectro extendido. En segundo lugar aparece la beta-lactamasa de espectro ampliado después de espectro extendido. Las carbapenemasas, que hoy son precisamente el gran problema, principalmente de las terapias, porque todas estas son mecanismos plasmídicos, o sea que lamentablemente se pasan de paciente a paciente. Y hay algunos microorganismos que, a pesar de que no les sirve mucho la carbapenemasa para hacer resistencia, pasan a ser un nicho ecológico, y eso es lo que hace que corten esa carbapenemasa y le pasen las carbapenemasas a otras bacterias que tendrían que ser sensibles. Pero también tenemos otros mecanismos que por ahí uno no los tiene muy en cuenta, como por ejemplo bombas de flujo, los cambios en la ruta metabólica, la impermeabilidad y las alteraciones del sitio blanco. Y hay bacterias que suelen tener más de un mecanismo, por lo cual no solamente no tienen alternativa de los carbapenems, sino tampoco tienen alternativa de muchas otras drogas, con lo cual se hace aún más difícil el tratamiento. Siguiente. Las resistencias a carbapenems, número 1 son las carbapenemasas, son las más comunes, pero bueno, antes de la pandemia también teníamos aún combinación de mecanismos, como por ejemplo la beta-lactamasa de espectro extendido con impermeabilidad, que esto se podía manejar porque si se manejaban las dosis de un carbapenem, perfectamente se podía tratar al paciente, o si tenía AMC más impermeabilidad, ¿sí? Pero hoy ya estos dos mecanismos lamentablemente no tenemos. El único que sí padecemos es el de las carbapenemasas. Siguiente. ¿Qué carbapenemasas tenemos de importancia? Y en general existen todas, lo que pasa es que se distribuyen según las regiones. Acá en la Argentina, principalmente como enzima, tenemos la Novadeli, que es la número 1. Prácticamente la BIM y la IM son de hallazgo muy esporádico y que están más relacionadas con pseudomonas aeruginosas que con enterobacterias. Y las serinoenzimas, que tenemos la número 1 es la KPC, que todavía sigue estando a pesar que la NDM le ha ganado de mano, y en muy bajo porcentaje las oxacilinas, que son de difícil descubrimiento, que necesitas también biología molecular para poder detectarlas y que de todas maneras te hidrolizan los carbopenems. Y bueno, hay unas cromosómicas que en realidad son un poco anecdóticas porque los pueden llegar a tener un Enterobacter plocae o una Serratia marcescens, que tienen la característica de que solamente hidrolizan carbapenems y, por ejemplo, no hidrolizan cefalosporinas de tercera o de cuarta generación, lo cual es como algo anecdótico, ¿no? Siguiente. ¿Dónde está la Argentina con respecto al porcentaje de carbapenemasas? Estamos en la medalla de bronce, ¿no? En tercer lugar, después de India, que tiene un 54,9%, y Grecia, que tiene un 53,6%. La Argentina, fíjense, que tiene 46% de carbapenemasas, ¿sí? En enterobacterales, que es precisamente las bacterias que tienen el principal problema. Siguiente. ¿Cuál es la situación en la Argentina en cuestión de la distribución de las carbapenemasas? Principalmente está la MB y la KPC. Si se acuerdan, antes de la pandemia la KPC era siempre muchísimo más frecuente, pero después de la pandemia en todos los hospitales sufrieron el ingreso de la metal-beta-lactamasa, principalmente la NDM, y esto hizo que la MBL pase a ser número 1. Después el resto de las carbapenemasas están en un porcentaje muchísimo más chico y por suerte las dobles carbapenemasas también tienen un porcentaje prácticamente despreciable. Siguiente. ¿Cuál es la situación actual en el Hospital Muñiz? Y principalmente es DIPIC porque la verdad que las salas fuera de lo que es DIPIC suelen no tener carbapenemasas, tienen principalmente BLE como mecanismo de resistencia, y cuando descubrimos una carbapenemasa en otra sala que no sea esta, en general son pacientes que estuvieron en DIPIC, ¿sí? Acá tienen en todo lo que es DIPIC un 66, principalmente en Klebsiella pneumoniae, porque es la principal enterobacteria que tiene carbapenemasa. El 66% de las enterobacterias tiene carbapenemasa, de las Klebsiella pneumoniae, de las cuales fíjense que la MBL acá es número 1, a diferencia de la KPC, que es solamente un 31%. Pero esto fluctúa y
cambia constantemente, no es un número fijo en todo lo que es el año. Hay periodos que la KPC empieza a aumentar y después empieza a bajar. Y esto también está muy relacionado, por ejemplo, con la vigilancia que hacemos constantemente con los hisopados rectales, en los cuales vamos viendo que cuando la KPC empieza a aumentar en los hisopados rectales, también empieza a aumentar en las muestras clínicas, ¿sí? Y lo que es solamente sala 3 y sala 3ID, bueno, tiene un porcentaje bastante igual, del 63%, con 56% de MBL y 40% de CAS. Siguiente. ¿Qué carbapenemasas tenemos? La carbapenemasa KPC, que a pesar de ser, bueno, entre las carbapenemasas podríamos decir que es de las más buenas, porque todavía hay alternativas terapéuticas como para poder utilizar. El detalle es que son alternativas muy caras y son difíciles de conseguir muchas veces. Pero son inhibibles por avibactam y relebactam, que son una droga que ya tenemos y otra droga que ya se puede, digamos, adquirir. Y barbobactam y cefidrocol, que son drogas que sabemos que funcionan, pero no están en la Argentina todavía. De todas maneras, acá siempre probamos otras alternativas como aminoglucosio, fosfomicina, tigesiclina, colistin, y siempre le hacemos sin demeropenen, que cuando tiene una SIN menor a 16 se puede utilizar en tratamiento combinado. ¿Sí? Siguiente. ¿Puede existir ceftazimab-avibactam resistente y es una KPC? Sí. ¿En qué situaciones? Cuando hay doble carbapenemasa, que tiene KPC más CBL, y la famosa KPC mutante, que es una KPC nueva que tiene la característica de que tiene una mutación que la hace no sensible a avibactam, por lo tanto no se puede usar la droga. Por suerte, el siguiente, esto representa prácticamente el 0,6% a nivel país y hasta ahora el Muñiz no la tiene. ¿Sí? Siguiente. Pero lo que sí tenemos, porque no nos podíamos quedar atrás, es una BLE que se llama PER, que tiene la característica que no es inhibible por avibactam. Es una BLE como cualquier otra BLE, que es inhibida por clavulánico, tazobactam, pero tiene la característica que no por avibactam. Entonces, cuando tienen que usar el tratamiento combinado de ceftazimab-avibactam con astrionam, es una complicación porque mientras que el avibactam va a ayudar con la KPC y el astrionam va a ayudar con la metal-o-beta-lactamasa, va a haber alguien que va a estar molestando porque ninguno de los dos antibióticos va a hidrolizar a la PER. Y esto, siguiente, esto fue un problema, comenzó en el año 2021, también en terapia, ¿no? Que vino un paciente con una cervatia marcesen de otro hospital y se trajo la PER asociada a su carbapenemasa. Esto hizo que un plásmido y se empezó a distribuir en otro tipo de Klebsielas. Entonces la Klebsiella tenía una carbapenemasa, era colistin resistente y encima tenía la PER. Esto duró más o menos un año, que la PER no bajaba, no disminuía, pero cuando la encontramos no solamente en materiales clínicos, ¿sí? Que fue encontrada en el 20% de las Klebsielas, ya sea en respiratorios, en orina, en hemocultivos, sino que también fue encontrada en hisopados rectales. Y todavía la seguimos encontrando en hisopados rectales. Y son un desafío de diagnóstico porque solamente la podés detectar con biología molecular. Por lo tanto, todas las enterobacterias de este hospital que tienen carbapenemasa se les hace biología molecular para buscar la PER y lamentablemente tengo que decirles que en hisopados rectales todavía está dando vuelta la PER. Por suerte, hasta ahora no ha pasado a una muestra clínica. Siguiente. A nivel Argentina, ¿cómo es la sensibilidad de KPC? Y bueno, todavía quedan algunas alternativas para KPC, como por ejemplo ceftazimab-avibactam, que en Argentina es muy bueno, y imipenem-relebactam, que van de la mano. Nosotros recién lo estamos probando con algunas de estas cepas. Hasta ahora no hemos tenido ninguna resistencia a imipenem-relebactam, por suerte. Y después, bueno, la realidad es que el principal tratamiento que se usa aquí es colistin fosfotige, y bueno, tienen una resistencia variable, ¿sí? Tigesiclina casi el 80%, fosfomicina 71%, y colistin está alrededor del 70%. Siguiente. ¿Qué pasa con la MBL? Y bueno, la MBL ya es mucho más complicada de tratar.
esta nueva droga cefidroquol hace un año se consideraba que iba a ser útil, ¿sí? De todas maneras, todavía se siguen usando las alternativas terapéuticas, que son prácticamente casi las mismas que para KPC, siguiente. Pero el Malbrán hizo una prueba del cefidroquol con las metalobeta-lactamasas y descubrió que sin probar la droga, sin usar la droga, ya está en una resistencia del 52%. O sea, prácticamente es una droga que no serviría para tratamiento de metalobeta-lactamasa. ¿Qué tendrían que usar? Ceftazimab-avibactam con aztreonam. Esa es la combinación más efectiva que se tiene hoy para este tipo de carbapenemas, ¿sí? Y después, bueno, tienen entre colistin, fosfo y tige, tiene una sensibilidad bastante aceptable. Siguiente. ¿Qué pasa con la carbapenemasa SOXA? Esta es una carbapenemasa, la descubrimos infrecuentemente, tiene la característica, desde el punto de vista microbiológico, que aparecen sensibles a imipenem y resistentes a meropenem, por eso uno la sospecha. No las podés detectar por algunos discos que utilizamos en el laboratorio, necesitas métodos específicos, como por ejemplo inmunocromatografías o directamente biología molecular, y cuando uno las descubre, más allá de que van a encontrar que las SIM de los carbapenem son bajas, igualmente uno por protocolo los tiene que poner resistentes porque existe una carbapenemasa. Pero de todas maneras podrían utilizar esas drogas con tratamientos combinados, ¿sí? Siguiente. ¿Qué pasa en Klebsiella pneumoniae y la resistencia a Candida y PIC? Y esto es nuevo porque mientras que atravesábamos la pandemia, las resistencias eran mucho más elevadas, ¿sí? Por ejemplo, llegamos a tener una resistencia de colistin aproximadamente del 45-50%, o sea, una resistencia muy elevada. Pero por suerte, post pandemia y en este año ha bajado muchísimo, así como también fosfo y tige. O sea, tenemos una resistencia, fíjense, de fosfo más o menos del 15%, tige está en el 18%, y colistin se mantiene en un 33-35% de resistencia, ¿sí? Y cada vez hay menos cepas colistin resistentes por suerte. Siguiente. ¿Qué pasa con Pseudomonas aeruginosa? Pseudomonas aeruginosa, la realidad es que puede combinar un montón de mecanismos de resistencia sin la necesidad de tener carbapenemasa. De hecho, las carbapenemasas de Pseudomonas son prácticamente cero, ¿sí? A veces y muy esporádicamente aparece una y puede ser del tipo BIM, pero de todas maneras tiene a su vez todos los mecanismos de resistencia que siempre puede llegar a tener, porque no es que los adquiere, la Pseudomonas misma puede disminuir sus bombas periféricas y hacerse impermeable, las porinas y hacerse impermeable, aumentar las bombas de flujo y hacer mucha mayor salida de los antibióticos de la bacteria, y todas estas combinaciones hacen que tengamos Pseudomonas aeruginosas multiresistentes, ¿sí? Siguiente. Hoy tenemos una categoría nueva que se llaman pseudomonas difíciles de tratar, que se llaman DTR, y que le han puesto que son resistentes a todas estas drogas. Y bueno, la mayoría de las pseudomonas aeruginosas de terapia son pseudomonas difíciles de tratar, mientras que tenemos pseudomonas a nivel ambulatorio, son pacientes que generalmente tienen enfisema, fibrosis quística o algún tipo de problema a nivel pulmonar y que están muchas veces infectados por estas pseudomonas y suelen ser muy sensibles a todos los antibióticos. Siguiente. El ceftolozano tazobactam es una excelente droga que se puede utilizar, prácticamente todas las pseudomonas son sensibles a la misma. Siguiente. Y sí, pero no, porque sí la podemos usar, pero no la tenemos en la Argentina, por lo tanto es solamente un detalle ahí para ti, ¿sí? Siguiente. ¿Cómo es la resistencia de las pseudomonas aeruginosas acá en el hospital? Bueno, fíjense que, y esto es principalmente en Type, porque como les decía, son muy sensibles las pseudomonas que no son de terapia, pero bueno, generalmente tenemos un 40% de resistencia para Camavi, que no tiene que ver con una carbapenemasa. No tenemos resistencias a colistin con pseudomonas, sí podemos llegar a tener SIM de 2, que es una SIM alta, pero sigue siendo sensible por punto de corte, y todavía no tenemos resistencia a ceftolozano tazobactam, que lo probamos por probar, pero no porque lo puedan llegar a usar, ¿sí? Y después, bueno, tiene muchas otras resistencias. ¿Qué pasa con Acinetobacter baumannii? Siguiente.
Bueno, el Acinetobacter baumannii ya es muy reconocido con todas sus resistencias, que ya directamente se presenta de esta manera. Hoy no tenemos Acinetobacter baumannii que sean sensibles a las drogas, ¿sí? El Acinetobacter ya tiene oxacilinasas, que además tienen hipermutaciones. Esto lo que hace es que puedan afectar a los carbapenems. Hiperexpresión por secuencias de inclusión, bombas de flujo, impermeabilidad, el ADC, que sería el ADC propio del Acinetobacter baumannii, y además pueden adquirir BLE y carbapenemasas, pero que en realidad se transforman en un nicho simplemente para estos plásmidos, porque prácticamente no lo necesitan para ser multiresistentes. ¿Sí? Siguiente. ¿Qué pasa con Acineto en el hospital? No tenemos resistencia al colistin, por suerte, porque es la mejor droga para Acinetobacter baumannii. Sí hay resistencia a tigecyclina y ronda del 50%, está un poquito elevado, y la aminociclina más o menos del 30%. Así que estas son las alternativas terapéuticas, porque lamentablemente Ampicillin tiene una resistencia por sí del 79%. Siguiente. El tema con el ampicillin, que ahora hay toda una movida para usar sulbactam solo y no ampicilina sulbactam, porque le pueden dar más droga con sulbactam, ¿sí? Porque bueno, las guías de ITSA lo sacaron como una probable para utilizar de tratamiento, darle sulbactam con durlobactam y imipenem. No tenemos en la Argentina durlobactam, pero sería utilizar avibactam en lugar de durlobactam, ¿sí? También utilizar sulbactam si fuera intermedio, combinarlo con otro tratamiento también sería efectivo, y no se sugiere utilizar ya rifampicina, que antes se lo tenía como una gran dupla de tratamiento, o fofomicina o un carbonato. Siguiente. Así que el Malbrán lo que hizo fue sacar luego puntos de corte, que esto lo vamos a empezar a utilizar en el servicio, así que lo van a empezar a ver, ¿sí? Donde según la SIM o el valor del disco de ampicillin, se puede predecir si va a ser sensible realmente, si va a ser sensible dosis dependiente, o sea que se podría utilizar ampicillin solo, ¿sí? O si depende, si utilizamos un disco, alrededor se genera lo que llamamos un halo, y según la medición de ese halo, te da un valor, ¿sí? Si daría más de 18, que en general no da más de 18, porque ya eso no lo tenemos, se podría utilizar ampicillin solo, ¿sí? Sería sensible. Lo que generalmente sí podemos llegar a tener es valores en 11, 12, y eso significaría sensible dosis dependiente, o sea que se está viendo que se puede aún utilizar ampicillin solo, teniendo en cuenta de la dosis que se le va a dar al paciente. Y cuando ya tenemos un valor entre 7 y 10, entonces habría que combinarlo con ceftazidima avibactam si es que no se quiere utilizar colistin, ¿sí? Ya cuando el nivel del halo es 6, prácticamente no se puede usar ni siquiera combinarlo, ¿está? Esto es lo nuevo que se viene. No tenemos, o sea, para probar solamente sulbactam no tenemos, porque todavía la tira de SIM no existe, solamente podemos probar ampicilina sulbactam, ¿sí? Creo que ahí termino. Bueno, ¿cuáles son las estrategias? Y las conocemos todos a las estrategias, ¿no? La respuesta del laboratorio es fundamental, porque si yo tengo la información y no la paso, es lo mismo que nada. Y si el médico la recibe y no actúa, también es lo mismo que nada. Por suerte tenemos un gran equipo de trabajo, donde yo acá a Ceci, Saúl o Ale les aviso que hay una carbapenemasa, y bueno, después ellos seguramente actúan, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, tenemos metodologías rápidas para poder detectar carbapenemasa, y eso ayuda a que en vez de esperar el antibiograma, el médico ya pueda actuar sabiendo qué carbapenemasa tiene. La comunicación constante, trabajar en los PROA, obviamente, el comité de infecciones que tiene que estar activo. La verdad que muchas veces no ayuda las instalaciones que uno tiene, uno quiere hacer muchos cambios, pero por ahí la institución misma no se puede realizar. Y por supuesto una educación continua que hace que tengamos un intercambio de ideas y de mejoras y de tratamientos nuevos para poder seguir mejorando. Creo que ya está. Muchas gracias. Bueno, no tengo que hacer esto porque por ahí viene algo. Bueno, ahora invito a que exponga Marco Antonio Flores, que es médico de planta de terapia intensiva
de la división asistencia especial, en la sala de la unidad 1. Hasta hace poco, a veces hace guardia, pero hasta hace poco estaba de guardia, digamos, como titular, aparte de todos estos títulos que pertenecen al Comité de Infecciología Crítica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. No sé si la saben, eso saben también, saben la Sociedad Argentina de Infecciología también. Además es una persona bárbara, es un compañero muy amable realmente. ¿Vos no dijiste que eras una compañera? No, sí, pero no tengo más contacto.